Muy bien, queridos estudiantes, hoy día les estuve esperando, pero ninguno de ustedes se conectó, así que empiezo a hacer una pequeña cápsula de lo que va a ser la clase del día de hoy, para que así ustedes puedan ver esta clase y puedan igual tener la información más importante de lo que yo iba a considerar con ustedes en clase. Entonces, vamos, chicos. Bueno, primero partir diciéndoles que había quedado de la semana pasada la revisión de la tarea, de una tarea, así que se las voy a compartir ahora la guía para que se las pueda explicar. Ustedes en su guía, estoy compartiendo, tenían que darme su opinión en esta parte que dice Your Analysis acerca de cuál de estas opiniones que se encuentran en la letra A, B o C reflejaba mejor su opinión de lo que estábamos considerando. El texto decía, algunas personas consideran que la moda y el arte y el diseño en arte y el diseño son formas de arte. Entonces, ¿qué era lo que ustedes consideran con respecto a eso? La letra A, que la moda y el diseño son innecesarios y solamente usados por gente superficial. La letra B, que la moda y el diseño pueden expresar sus sentimientos y ciertas formas de arte. Y la letra C, que algunos tipos de moda y diseño pueden ser considerados formas de artes, pero no mucho. Entonces la idea era que ustedes hubieran leído esto, hubieran pensado un poco al respecto y que lo hubiéramos podido conversar. Eso era la tarea. Después, lo que iba a ver yo a continuación con ustedes, que quedó pendiente, era esta parte que se llama After Reading, que es el Vocabulary in Context, en el cual ustedes tenían que, estas palabritas que están acá en rojo, ustedes leer estas oraciones en las cuales aparecen, tratar de encontrar el significado, buscarlas en el diccionario y con el ejercicio número 2, con las palabras que aparecen acá en esta cuadro, ustedes reemplazarlas. Estas son sinónimos, es decir, palabras que tienen el mismo significado, pero en inglés. Entonces, eso les va a quedar a ustedes de tarea. Todas estas oraciones que están acá en el ejercicio 1 son oraciones del texto que vimos la semana pasada. Y en el ejercicio número 3, ustedes tenían que escribir ejemplos en donde usaban esa palabrita que está en rojo, ¿ya? Que es la palabrita que justamente aparece aquí arriba, de las que íbamos hoy día a hacer vocabulario. Y la parte que más énfasis yo quería dedicarle era a la parte del work it out, en donde íbamos a continuar hablando del present perfect, del tiempo presente. Como ya lo hemos visto en toda esta unidad, el presente perfecto corresponde a acciones que comienzan en el pasado, pero se trasladan hasta el momento del habla. Entonces, ¿qué tenían que hacer ustedes en esta parte? Leer estos ejemplos que yo les estoy marcando ahí y ustedes después contestar estas oraciones. Por ejemplo, la letra A. What do the sentences express? ¿Qué expresan estas oraciones? How do you know that? La idea es que ustedes hubieran visto cómo otra vez el present perfect se ocupa aquí y cómo podemos identificarlo. Entonces, chicos, sigue quedando de tarea para ustedes esta parte del vocabulary in context para que ustedes lo trabajen porque así van a aprender nuevas palabras. Eso era lo pendiente que íbamos a partir de la semana pasada. Y hoy día propiamente tal, íbamos a ver la última parte de nuestra unidad, de la unidad 3, y había una guía que ustedes la pueden descargar también de la plataforma ZenCap, que es la Unit 3, Lesson 4, que se llama The Sound of Music, que las voy a compartir de inmediato. En esta guía que íbamos a partir hoy día, íbamos a leer un artículo que está relacionado con a music genre, es decir, un género musical, y vamos a ver cómo la música es una forma de arte. Y para empezar,
ustedes tenían que en sus cuadernos escribir o copiar este graphic que está acá, en donde la idea central era music, y ustedes con lo que saben ir completando. Por ejemplo, professions. ¿Qué professions están relacionadas con music? ¿Qué profesiones están relacionadas con la música? Ahí ustedes podían elegir, por ejemplo, a singer, un cantante, a composer, un compositor y otras. Ustedes tenían que elegir mínimo 4. Entonces tenían que escribir 4 professions que estén relacionados con music, 4 instruments, también relacionados con música, nos referimos a instrumentos musicales. También tenían que escribir aquí famous songs, canciones famosas, styles, estilos de música que ustedes conocen, ahí tenían que escribir 4, y famous people, gente famosa relacionada con lo que es la música, los que ustedes querían. Esta actividad tenía como fin introducir el tema de lo que íbamos a conversar hoy día. Después, en el ejercicio 2, ustedes tenían que leer estas preguntas y las íbamos a conversar. Por ejemplo, la primera, why do you think people like music? ¿Por qué a la gente le gusta la música? O why do we prefer some kinds of music over others? ¿Por qué preferimos algunas músicas sobre otras? Algunas piezas de música. Y la letra C, how is music related to a particular learning style? ¿Cómo se relaciona la música con un estilo de aprendizaje en específico? ¿Habrá alguna relación? Estas 3 preguntas las íbamos a conversar hoy día. Después, en el exercise number 3, yo les iba a explicar que íbamos a leer ahora un artículo sobre la reggae music. La reggae music es el estilo de música reggae. Y antes de empezar, ustedes iban a escribir en esta tabla sobre lo que ustedes sabían, lo que dice aquí, what I know, lo que ustedes saben sobre sobre el reggae music, lo que ustedes quisieran conocer, que corresponde a la columna 2, sobre reggae music, y eso yo les iba a pedir que ustedes lo completaran. Solo la parte de lo que saben, que anotaran todo lo que sabían sobre el estilo de reggae, y lo que quieren aprender, que correspondería a la segunda columna. La tercera lo íbamos a completar después. Todo esto con el propósito de que ustedes estén conscientes sobre lo que saben del tema y también lo que pueden aprender sobre esto. Después íbamos a irnos directamente ya a la lectura propiamente tal. Y la instrucción en el exercise 1 era que read the text, lean el texto, and check if what you know and the information you want to learn is mentioned in it. Entonces, íbamos a leer con el propósito de ver si lo que aparecía en esta primera columna aparecía en el texto, lo que ustedes sabían. Y también íbamos a leer el texto para saber si lo que ustedes querían conocer aparecía también. Esos eran los 2 objetivos en la lectura. Entonces, comprobar si lo que ustedes conocían estaba y comprobar si lo que querían conocer aparecía en el texto. Antes de leer, ustedes iban a buscar en sus diccionarios el significado de estas keywords, que son las que están a continuación, como la palabra beat, la palabra accomplishment, la palabra release, la palabra propel y la palabra ska. Todas esas palabras iban ustedes a buscarlas en un diccionario, ya sea presencial u online, anotar su significado para que cuando leyeran el texto pudieran entenderlas. Hoy día, además, íbamos a trabajar con esta strategy. Acuérdense que todas las clases vamos aprendiendo estrategias diferentes para la comprensión lectora. Y en el día de hoy, la estrategia era using a graphic organizer to summarize and organize information. Y vamos a usar un organizador gráfico que nos permitiría resumir y organizar la información.
¿A qué nos referimos con organizador gráfico? A esto que aparecía acá al inicio. Este es un organizador gráfico porque en cuanto a un concepto, que fue la palabra music, ustedes iban lanzando ideas, organizando lo que ustedes conocían. Entonces, esto nos ayuda mucho. Cuando ustedes van a leer un tema, organizar sus ideas mentalmente así, cortito, puede ser en un papel, y todo lo que saben relacionado sobre el tema. Porque de esa forma es como que se activan los conocimientos acá, en el cerebro. Y de esa forma leer se hace más fácil. Entonces, esas estrategias íbamos a ocupar justamente para el texto. A continuación, ustedes tenían que leer el texto, que yo se los voy a mostrar, que correspondía a un párrafo I, que es este de acá, el primero, un segundo párrafo, que es ese que le estoy marcando, un tercer párrafo, que es ese que estoy marcando ahí, y finalmente la lectura de un cuarto párrafo, que ustedes también lo pueden ver ahí a continuación. 4 párrafos componían el texto. Ustedes lo iban a leer 2 veces con la idea de poder entenderlo bien. Después que lo leyeran, ustedes tenían que hacer el ejercicio que aparece aquí, Smart Reading. Ustedes tenían que identificar el título correcto para cada párrafo. Si ustedes se fijan acá en la lectura, se ve que hay un espacio, por ejemplo, donde dice párrafo 1 hay un espacio, donde está el párrafo 2 hay un espacio, porque ahí usted tenía que anotar el mejor título para cada párrafo. ¿Cómo hacía usted? Tenía que leer acá los títulos que aparecen aquí. El primero era The Reggae Ambassador. La letra B, Influential Music. La letra C, How It All Started. Y la letra D, The Origin of the Word. Esas 4 ideas, esos 4 títulos, usted tenía que ubicarlos. ¿En dónde correspondía? Ahí usted va a tener que hacerlo. Si usted hace esta guía y necesita corrección, me la puede enviar y yo sin ningún problema se la corrijo. A continuación, después de haber hecho ese ejercicio, usted iba a poner en práctica la estrategia, la del Graphic Organizer. ¿Qué iba a hacer usted? Dice la instrucción del ejercicio 2. Complete the diagram below with the following information. Entonces usted va a completar este diagrama que tiene letra A, B y C, ese que estoy marcando ahí. ¿Con qué? Con la letra A, General Topic. ¿Cuál es el tópico de este texto? Después, en la letra B, 3 types of music influenced by reggae. Entonces usted, de acuerdo a lo que leyó, iba a escribir aquí 1, 2, 3 tipos de música que han sido influenciados por el reggae. Es decir, que existen ahora tal como son porque el reggae ejerce una influencia en ellos. Eso lo decía el texto. Y finalmente, la letra C, que es la parte final, usted tenía que escribir 2 different origins of the word reggae. 2 orígenes que el texto habla para la palabra reggae. ¿De qué viene? Entonces usted iba a anotar la primera origen y el segundo origen. Ahí tiene usted un graphic organizer. Es decir, de acuerdo a lo que usted leyó, usted organiza su información de esta forma en conceptos visuales que le permiten a usted clarificar todo lo que leyó para que se le haga más fácil comprender. Entonces, esos 2 ejercicios, el 1 y el 2, eran los que íbamos a hacer después de realizar la lectura del texto. Después venía la parte de Your Analysis, que es esta parte de aquí que yo les estoy mostrando, que siempre la hacemos, que dice, Based on the information in the text, compare your favorite music style with reggae. Entonces, de acuerdo a lo que vimos en el texto, usted iba a comparar su estilo de música favorito con el reggae. Usted iba a tener que hacer una tabla en su cuaderno e iba a tener que comparar. Por ejemplo, ¿cómo es la música que a mí me gusta? ¿Cómo es el reggae? ¿En qué se parecen? ¿O en qué son diferentes? Entonces también podía basarse en lo que leyó en el texto. Por ejemplo, ¿cuándo fue creada el estilo de música que a mí me gusta?
¿Cuándo fue creado el reggae? ¿En qué año nació? Entonces, ese ejercicio que usted lo iba a escribir era lo que se pedía en el number one. Y finalmente en el number two de Your Analysis, usted tenía que completar la tercera columna, esta que está aquí en la parte What I Learned, que quiere decir lo que aprendí. Usted iba a anotar ahí todo lo nuevo que aprendió después de haber leído el texto, que usted no sabía con respecto al reggae music. Este tipo de tablas también corresponden a los graphic organizers, organizadores gráficos de información. Entonces, chicos, eso era lo que correspondía al ejercicio Your Analysis. Finalmente, ya para terminar la lección, íbamos a movernos a esta parte que se llama After Reading, que es el después de la lectura, en donde íbamos a trabajar nuevamente con el Present Perfect Tense. Y íbamos a hablar cómo podemos describir acciones aun cuando el sujeto no se conoce. Por ejemplo, acá habían 3 ejemplos que están tomados del texto que se los voy a leer. Dicen así: Reggae music was first started in the 90s in Jamaica. La segunda: It is easily recognized by the guitar rhythm. The first reggae albums were released in 1968. Entonces, en base a estos 3 ejemplos, usted tenía que completar o responder las preguntas A y B. La pregunta A era, Who did the actions expressed in the sentences above? ¿Quién hizo las acciones que se expresan en las oraciones arriba? Por ejemplo, la primera dice, la música reggae fue primera vez o partió por primera vez en 1960, en los 1960 en Jamaica. Entonces, si yo hago la pregunta, ¿quién hizo la acción que se expresa ahí arriba? Usted puede decir la música reggae, pero ¿puede la música hacer la acción? ¿Se fija que no? Lo mismo pasa con la segunda, miren. Es fácil reconocerla por el ritmo de la guitarra. Entonces yo pregunto, ¿quién hizo la acción en esa oración? Si usted se fija, no sabemos quién hizo la acción, porque dice es fácilmente reconocida por el ritmo de la guitarra. Pero ¿quién realizó la acción? Y en el ejercicio, en la tercera oración, los primeros álbumes de reggae fueron lanzados o liberados, por decirlo así, en 1968. Entonces, ¿quién hizo la acción de lanzar los primeros álbumes de reggae? Esa oración no lo dice, al igual que las anteriores. Entonces, ¿qué podemos contestar para la pregunta A? Podemos contestar que tanto en el primer ejemplo, en el segundo ejemplo y en el tercer ejemplo, no sabemos quién realizó la acción. La oración no lo dice. La pregunta B, ¿qué o quién o cuál es el foco de las oraciones? Y usted tenía 2 opciones para elegir. La persona que realizó la acción o la acción en sí misma. Piense, esas oraciones que están ahí, ¿en qué se centran? ¿En la persona que hizo la acción o la acción? Como ya vimos, ni siquiera aparece quién hizo la acción. Por lo tanto, la oración, el énfasis que se pone en la oración no está en la persona, está en la acción. Cuando nosotros nos encontramos con esto, cuando en una oración se centra en la acción, encontramos una estructura gramatical que en inglés se llama passive voice o voz pasiva, que también lo ocupamos en español, que es cuando nosotros queremos resaltar el resultado o la acción más bien que la persona. Los 3 ejemplos que están ahí son passive voice. Y en este punto yo les iba a compartir, voy a dejar de compartir esta guía porque yo había preparado otra guía para ustedes, que
que también la voy a compartir ahora, en donde se habla sobre passive voice. Esta guía ahora va a estar en la carpeta lengua, se va a subir a la plataforma Zencaster para que usted la pueda descargar después. Entonces, se las voy a compartir. En la carpeta que se llama, en el file, en el archivo que se llama Background Information para la unidad 3 en la lección 4, ahí se habla de passive voice. ¿Qué es passive voice? Por ejemplo, dice, acá hay un ejemplo. Las hojas fueron sopladas por el viento. Ese por el viento es by the wind. Ahora, las hojas reciben la acción de ser sopladas, ¿cierto? Porque el viento dice, las hojas fueron sopladas por el viento. Entonces, las que reciben la acción son las hojas, porque ellas fueron sopladas. Entonces, aquí vamos a hablar de agente. El agente es la persona que realiza la acción. Si yo me voy a esa oración, ¿dónde está el agente? Cuando dice by the wind, es decir, por el viento. El viento es quien realizó la acción, ¿cierto? Sin embargo, yo puedo hablar, igualmente decir esta oración sin decir el agente, sin nombrar a quien realizó la acción. Por ejemplo, puedo decir, las hojas fueron sopladas. Y lo digo así solamente. Y usted se pregunta, ¿cómo pueden haber sido sopladas las hojas? Y usted dice, por el viento. Entonces, en passive voice, nuevamente les digo, lo importante no es quién realiza la acción, lo importante es la acción. El hecho de que las hojas fueron sopladas, fueron movidas por él. ¿Me fijan? Ahora, ¿cómo se realizan? ¿Cómo se hacen estas oraciones en passive voice? Como dice ahí, en la forma, uno tiene que tener un sujeto, por ejemplo, las hojas, tiene que usar una forma del verb to be, tiene que usar un segundo verbo que esté en pasado participio, que es la tercera columna de la lista de los verbos. Y ahí usted forma una oración en passive voice. Veamos el ejemplo de las hojas. Dice, las hojas. Acá tenemos el sujeto, las hojas. Tenemos el verb to be, pero aquí en pasado, como were. Las hojas fueron, y tenemos un segundo verbo, blown, que está en pasado participio. Entonces, las hojas fueron sopladas. El by the wind es optativo de colocar. El agente es optativo de colocar. Puede ir como no puede ir. Porque recuerda, lo importante en passive voice es la acción, no quien la realiza. Y ahí tienen ustedes otros ejemplos. Por ejemplo, my camera was stolen from my locker at school. Mi cámara fue robada desde mi casillero en el colegio. Si usted se fija, ahí no dice quién le robó la cámara, ¿cierto? Porque no es lo importante. Lo importante es que la cámara fue robada. Entonces tenemos un sujeto, my camera. Tenemos una forma del verb to be, como was, que está en pasado, porque mi cámara es una tercera persona singular. Y tengo después el verbo stolen, que viene de steal, de robar. Y stolen está en pasado participio, la tercera columna de la lista de los verbos. Y ahí hice la oración. My camera was stolen from my locker at school. Y ahí tiene otros ejemplos para que usted pueda meditar en ellos, para que vea bien cómo se aplica la regla que está acá para formar la passive voice. Adicional a esto, yo le iba a explicar todo esto con harto detalle, y tenía usted de tarea esto, en donde iba a colocar estas oraciones que aparecen ahí del 1 al 10, iba usted a transformarlas de forma activa, es decir, la forma común en que vemos las oraciones, a forma pasiva. Por ejemplo, el número 1, teenagers read fashion magazines. Los adolescentes leen revistas de moda. Entonces, ¿cómo lo podemos pasar esto a forma pasiva? Centrándonos en la acción. ¿Cuál es la acción? Que se lee revistas de moda. Entonces, vamos a cambiar el orden. Teníamos que decir fashion magazines, y ahí teníamos que ocupar el verb to be. Are, son,
y el verbo read, teníamos que pasarlo a pasado participio, son leídas. Y en este caso, el verbo read en pasado participio igual se escribe así, read, pero se pronuncia read. Entonces tendríamos que decir, fashion magazines are read by teenagers. Es decir, el sujeto inicial, ese, pasó a ser el agente. Y ahí yo le coloco el by para decir que fue por ellos. Pero eso va al final, porque no es lo importante quién hizo la acción. Lo importante es la acción. Y eso íbamos a practicarlo en la forma afirmativa, negative e interrogative. Y ustedes tenían ahí ejemplos iniciales para que ustedes pudieran practicar en casa si es que no alcanzábamos a hacerlo en el colegio. Digo, en clases online. De todas maneras, ustedes van a tener esto disponible muy pronto para que puedan descargar y para que puedan realizar los ejercicios. Como siempre les digo, si tienen dudas, si tienen preguntas, me pueden escribir al correo que ustedes conocen, inglesvespertina@centca.cl, y yo ahí puedo responderlas y también puedo revisarles esta guía al igual que la anterior, si es que desean. Con eso, chicos, terminamos lo que era esta unidad 4, donde analizamos mucho vocabulary relacionado con arte y formas de arte, como la music, el theater, la escultura, vimos también. Y junto con aprender vocabulario, analizamos estructuras verbales, tiempos verbales como el present perfect y la passive voice. Y eso sería, chicos, la clase para hoy. Espero que puedan leer esta cápsula, más bien analizarla todas las veces que sea necesaria para que puedan comprenderla, y cualquier duda me pueden escribir. Que tengan un muy buen día, un buen fin de semana y nos vemos en la próxima clase de inglés. Bye bye.